por vuestra presencia con nosotros. El mes pasado hemos tenido también 2 sesiones sobre el desafío de liderar en tiempos difíciles y hemos mirado las figuras de las doctoras de la Iglesia, Teresa de Ávila, Catarina de Siena, Hildegarda de Bingen y Teresita de Lisieux. Y han sido 2 sesiones también muy importantes, muy densas, con mucha inspiración. Y de esta vez miraremos a Edith Stein, o Santa Benedicta de la Cruz, esta mujer judía, filósofa, que vivió en tiempos de la Segunda Guerra Mundial y que Hola, murió buenos días. bajo la dictadura del tiempo, que siendo judía. Y creo que es importante darnos cuenta que en todos los tiempos ha habido muchos desafíos y siempre hay muchos desafíos para vivir el Evangelio y para vivir nuestro seguimiento de Jesús. Y a veces creemos que nuestros tiempos son los más difíciles y es verdad que estamos en tiempos difíciles, estamos en momentos de mucha incertidumbre, estamos en momentos de mucha dificultad, de mucha guerra, de mucha lucha económica, de mucha migración, de situaciones muy delicadas y que nuestra vida consagrada, en medio de todo eso, con nuestros hermanos, vive también situaciones de dificultad, de cambio, y sin embargo Dios sigue acompañándonos. Leyendo también el documento del sínodo, el documento final del sínodo, como vida consagrada estamos invitadas a encarnar esta sinodalidad. Y una de las recomendaciones que nos hace el documento es leer a las mujeres místicas, santas, mujeres que han vivido el Evangelio antes de nosotras y que han sabido dar respuesta desde Dios a las situaciones que han vivido. Y en esa línea hemos pensado poder también abordar la vida de esta mujer que vivió en tiempos muy conflictuosos. Por eso me gustaría mucho dar las bienvenidas a Estrella, Quiero escuchar. que es de mi comunidad, es misionera Verbunda y también hemos vivido juntas. Es una alegría, Estrella, invitarte y estar contigo en este espacio donde nos hablarás de Edith Stein, eso que ha sido parte de tus estudios. Y como una mujer de hace más de 50 años, una mujer filósofa y también una monja contemplativa, es capaz de inspirar nuestra vida consagrada y también nuestro liderazgo en tiempos tan difíciles, tan desafiantes, no sé si más desafiantes que los suyos. Estrella, solo decir algunas palabras sobre ti, que me da mucho gusto presentarte. Estrella es española, es una misionera de la Fraternidad Misionera Verbundei y ha estado en muchos países del mundo. Yo aquí tengo algunos, me imagino que me falta alguno. España, México, Perú, Colombia, Portugal. Creo que algún momento también has estado aquí por Italia. Y en la fraternidad, en nuestra fraternidad, ha tenido varias tareas, varios cargos. Ha sido formadora, ha sido también ecónoma general y también responsable del centro de formación. Y en este momento es la directora del Instituto Teológico San Pablo de nuestra fraternidad misionera que está en Madrid. Aparte de otros estudios, ha hecho su doctorado en teología por la Universidad Eclesiástica Pontificia de San Dámaso y el título es justo El camino de la vida en María Zambrano, que es una filósofa española, Edith Stein y Teresa de Jesús. Entonces creo que estamos en buenas manos. Estrella, te paso la palabra y guíanos tú para conocer un poquito más a esta mujer. Muchas gracias, Paula. También yo quiero saludar a todas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el lugar del mundo en el que cada una de vosotras estáis. Quisiera agradecer vuestra presencia, vuestro interés por esta formación. Agradecer también a Paula y a la UISG esta invitación y la confianza que me dan.
Si os parece bien, para comenzar, vamos a empezar con una oración y lo vamos a hacer escuchando y orando al mismo tiempo con una canción de los Carmelitas cuya letra está tomada de una poesía escrita precisamente por Edith Stein. Voy a compartir pantalla para que podamos escuchar el vídeo. ¿Quién eres tú, dulce luz que me llenas y que iluminas la oscuridad de mi corazón? Me guías como la mano de una madre. Y si me soltaras, no podría dar un solo paso. Tú eres el espacio que envuelve mi ser y lo abriga en su seno. Si tú lo abandonas, se hundiría en el abismo de la nada, de donde tú lo has sacado para llevarlo a la vida. Amor eterno. Ven, Espíritu Santo, ayúdanos a interiorizar lo que de ti vamos recibiendo para que nuestra vida pueda quedar iluminada por tu dulce luz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y ahora y siempre, siempre, por los siglos de los Dios. siglos. Amén. Bien, pues para poneros un poquito en contexto, voy a decir cómo he dividido el trabajo de esta tarde. He dividido el trabajo en dos partes. En la primera, un poco más larga, nos vamos a acercar a la figura de Edith Stein. Vamos a intentar conocerla un poco más. Recorreremos el camino que ella hizo hasta su encuentro con lo que ella llama la verdadera fe, leyendo a Santa Teresa de Jesús, ¿verdad? Luego me gustaría hacer un trabajo personal y comunitario y en conjunto para reflexionar y compartir lo que a cada una le ha hecho pensar Edith Stein en este primer tiempo. Os diré qué es lo que me gustaría que compartáramos. Y después retomaré algunas enseñanzas de aquello que podemos sacar de lo que hablemos hoy. Bien, comenzaré con una introducción para presentar la figura de Edith Stein. Quisiera partir de unas palabras del Papa Juan Pablo II en la carta apostólica que escribió para proclamar a Santa Teresa Benedicta de la Cruz junto con Santa Brígida de Suecia y con Santa Catalina de Siena, a las tres copatronas de Europa. La carta fue escrita el 1 de octubre de 1999.
Y en esa carta el Papa Juan Pablo II decía de Edith Stein: ella nos introduce en el corazón de nuestro siglo convulso, señalando las esperanzas que ha despertado, pero también las contradicciones y los fracasos que lo han caracterizado. En ella todo expresa el tormento de la búsqueda y la fatiga de la peregrinación existencial. Creo que estas palabras de Juan Pablo II continúan teniendo una gran actualidad hoy. Ya lo decía al inicio Paula, que seguimos viviendo tiempos convulsos igual que los vivió Edith. Cada día al despertar, si escuchamos las noticias, nuestra primera oración, yo creo, o al menos la mía, es preguntar a Dios: Señor, ¿en qué mundo estamos? Yo esta mañana escuchaba las noticias y aquí en España solamente se oye hablar del rearme. Tenemos que rearmarnos en Europa para hacer frente a la guerra. En lugar de rearmarnos para la paz, nos rearmamos y nos preparamos para la guerra. Y uno se pregunta, en pleno siglo XXI, en un siglo en el que pensaríamos que muchas cosas ya están solucionadas y que somos más humanos, ¿hacia dónde vamos? Ahora bien, en medio de esos tiempos convulsos, Edith nos enseña, porque ella supo hacerlo, a orientar la vida hacia un oriente, hacia la luz, hacia un nuevo amanecer, hacia el sentido. Ella nos enseña a descubrir una luz y una verdad que, viniendo de más allá, nos ayuda a mantenernos en pie. Sintiendo a veces, es verdad, el zarandeo de la adversidad que sentimos, pero sin sucumbir ante ninguna amenaza. Por esto, la vida de una mujer como Edith Stein tiene muchísimo que enseñarnos hoy. Cuando Paula me ofreció esta formación, pensé cuál sería la mejor forma de acercarme a Edith Stein, de manera que pudiera llegar a dar en nosotras los frutos que se mencionan como objetivos de esta formación. Todas tenéis la información que nos mandaron sobre la formación tanto de este mes como del mes pasado, y en los objetivos se decía que el principal objetivo, al aproximarnos a las místicas con las que estamos entrando en relación en estas formaciones, es que ellas nos enseñen tres cosas: que nos enseñen cómo tener un liderazgo reflexivo y eficaz, que nos enseñen a vivir el Evangelio con sencillez, compasión y valentía, y que nos enseñen a convertirnos en peregrinas de esperanza. Son objetivos ambiciosos, pero no imposibles. ¿Cómo acercarnos, pues, en lo que a mí me toca, a Edith Stein, para que en este tiempo sea ella misma la que nos vaya instruyendo en todos estos aspectos? Esa era la pregunta que yo me hacía. Y creo que ha sido la propia Edith quien me ha dado la clave de cómo acercarnos a ella. Voy a leer un texto de Edith que es de un libro, Introducción a la Filosofía, y allí ella nos dice: la mirada dirigida a la vida ajena nos enseña a conocer la vida propia del alma, tal como se presenta observada desde el exterior. Primer párrafo. Es decir, cuando miramos a otro en su interior, aprendemos a ver en ese otro, como en un espejo, nos aprendemos a ver a nosotros mismos. La otra persona nos dice quién somos. Y sigue, dice Stein: además, la experiencia ajena de nuestra vida anímica, tal como llega a nuestro conocimiento
por medio de las relaciones con los otros, puede aclararnos algunos rasgos de nuestras vivencias que habían quedado sustraídos a nuestra propia experiencia, pero que llegan a hacerse visibles desde el exterior. Es decir, además, al hacer este ejercicio de confrontarnos con el otro, descubrimos vivencias, acontecimientos, situaciones que habíamos vivido y de las que no habíamos tomado cuenta, las que no habíamos tomado nota, pero que son situaciones que nosotras mismas hemos vivido. De otra manera, Edith Stein nos está diciendo que al aproximarnos al conocimiento de otro, y en este caso al de la propia Edith Stein, este acercamiento puede producir un efecto de espejo para nosotras, de tal manera que nos pueda ayudar a conocernos más a nosotras mismas. Estamos pues invitadas en esta tarde a ir releyendo en su camino, en el camino de Edith Stein, nuestro camino, en su proceso, nuestro proceso, en ella nuestras inquietudes, nuestras esperanzas, también nuestros miedos, nuestros temores, nuestras dudas, nuestros fracasos. Vamos a dejar que ella nos ayude a descubrir cosas de nosotras mismas que quizá hasta ahora no habíamos descubierto. Por esto, más que una biografía de Edith Stein, aquello que me gustaría es presentar una semblanza. ¿Qué es una semblanza? Una semblanza, en español, es más que ofrecer datos acerca de la vida de alguien. Se trata más bien de ofrecer una mirada atenta y serena sobre la persona de la que vamos a hablar, intentando captar no solo hechos de su vida, sino el dinamismo personal que la llevó a descubrir el camino que ella hace en su vida, el camino el proceso, el dinamismo que la mantuvo en él y que le posibilitó avanzar y que al mismo tiempo le permitió encontrar el sentido para su vida. Bien, voy a empezar a compartir pantalla. Perdón. Voy a presentar ahora el esquema de los puntos que voy a seguir estos 2 días. No son todos los puntos no van a ser para hoy. Y he dividido esta biografía o esta semblanza en 5 puntos. El primero, el inicio del camino, titulado así, la búsqueda de la verdad como vocación. Es decir, en primer lugar, veremos que para Edith Stein la búsqueda de la verdad se convertirá en su vocación. Es el llamado profundo que siente desde dentro. En segundo lugar, la etapa fenomenológica o el camino hacia la fe y la conversión. Es el momento del estudio de la filosofía que llevarán a Edith Stein hacia la fe y la conversión, que la irán acompañando, que la irán dirigiendo hacia su conversión definitiva. Eso sería para hoy. Para mañana, el encuentro con la verdadera fe a través de la lectura de Santa Teresa de Jesús. Después hablaremos de la filosofía cristiana a la ciencia de los santos o de Edith como filósofa cristiana. Y por último, Teresa Benedicta desposada con el Señor bajo el signo de la cruz. Su entrada en el Carmelo y su camino hacia una muerte asumida. No me voy a parar a citar las obras de Edith Stein, ni a decir cuántas escribió, ni cuándo las escribió, cuáles son
o cuál es su contenido, pero también tengo que decir que como ella es una mujer que, según ella misma dice, está construida de tal modo que tiene que reflexionar, en sus obras Edith Stein reflexionará a partir de su propia experiencia e interior y, por lo tanto, sus escritos en gran parte intentan comprender lo que ella ha experimentado y vivido, y también nos deja muchos datos sobre también nos deja muchos datos, perdón, sobre su vida y su experiencia, las cartas. Tiene muchísimas cartas en las que nos dejan datos, muchos datos de su vida, aunque Edith Stein era una persona muy reservada. Bien, pasemos entonces al primer punto. El inicio del camino, la búsqueda de la verdad como vocación. En el inicio del camino ya se mostrará Edith como una buscadora de la verdad. Desde muy niña, desde que va al colegio, empieza a buscar la verdad. Podemos decir que para Edith Stein la búsqueda de la verdad es su vocación desde edad muy temprana, y también aquí veremos los caminos que ella va encontrando y eligiendo para acercarse a la verdad. Edith Stein nace en Breslau el 12 de octubre de 1891. Su padre murió cuando ella apenas tenía 2 años, por lo que su madre se tuvo que hacer cargo del negocio familiar, un negocio de maderas que tenían. Y además de la educación de sus 7 hijos. Tuvo más, pero algunos murieron. Edith describe a su madre, Auguste Courant, como una mujer fuerte, trabajadora, emprendedora en los negocios, figura de autoridad, respetuosa con la libertad de los otros, con gran sensibilidad frente a las dificultades y necesidades de las personas y fiel a su fe judía. Para la pequeña Edith, la figura materna tenía una importancia vital y podemos atrevernos a decir que la educación y valores que Edith recibió en la familia y el ambiente de libertad en el que se educó contribuyeron a hacer de ella la mujer moderna, libre, trabajadora y disciplinada que fue. Una mujer consciente de su dignidad, de la igualdad entre ambos sexos porque lo vivía en su casa, y de su valor como mujer. Eso le dio a Edith una gran autoestima. Aunque su madre, Auguste, nunca impuso a sus hijos las observancias judías, ella fue una mujer profundamente religiosa. Por esto, para Auguste significó un hecho extraordinario el que Edith, la más pequeña de sus hijos, naciera precisamente en la fiesta del Yom Kippur, el día en que los judíos celebraban la fiesta de la reconciliación. En esta fiesta se celebra el sacrificio de reconciliación que el sumo sacerdote ofrecía por él y por su pueblo. Aparentemente, Edith no dio una gran importancia a este hecho, aunque su madre sí, mucho. No le dio mucha importancia durante su infancia y su juventud. Sin embargo, podemos decir que la fe que vivió su madre tuvo amplia repercusión en ella, de tal manera que más tarde, estando ya Edith en el Carmelo, cuando se ofreció a interceder por los pecadores, a cargar con la cruz de Cristo entregándose libremente con él a su pueblo y colaborando con Cristo en la redención de la humanidad, cuando esto ya ocurrió, Edith comenzó a reconocer en el hecho de haber nacido el día del Yom Kippur un signo premonitorio de su vocación. Pues ella también se siente llamada a interceder por los pecadores y por su pueblo.
En uno de sus libros, Ser finito y ser eterno, escribirá: lo que no estaba en mi plan, estaba en el plan de Dios. Y cuantas veces me ocurre algo así, más viva se vuelve mi convicción de fe de que, visto desde Dios, no existe el azar. De que mi vida entera, hasta en todos los detalles, está prediseñada en la providencia divina y constituye ante los ojos de Dios, que todo lo ven, una perfecta cohesión y sentido. Este libro lo escribe Edith cuando ya están en el Carmelo. Desde el Carmelo, Edith relee su historia y descubre que todo lo que ha vivido tiene sentido desde Dios. También el hecho de haber nacido el día de la fiesta de la reconciliación. ¿Cómo era la personalidad de la pequeña Edith? Ella se describe a sí misma como un azogue, viva, siempre en movimiento, de genio chispeante, ocurrente, atrevida y entrometida. Vaya, que no estaba quieta, ¿no? Además, indomable, voluntariosa y colérica. Cuando algo me contrariaba, dice ella. De tal modo que ni su hermana mayor ni su madre, que se ocupaban de su educación, podían calmarla fácilmente en sus crisis de ira. Pero continúa diciendo Edith Stein, en mi interior había además un mundo escondido. Todo lo que durante el día veía y oía lo elaboraba por dentro. Es decir, ya desde niña se refugiaba en su mundo interior cada vez que la realidad le sorprendía, la confundía, le contrariaba, ¿no? Y lo vive ella sola. Sus hermanos llegan a decir que ella era como un libro de 7 sellos. Es decir, no había manera de saber qué pensaba. En su mundo interior, Edith reflexionaba para encontrar el sentido de lo que vivía. Y fue precisamente esta capacidad de reflexión la que hizo que ya desde muy pequeña entrara en razón frente a las quejas y a las regañinas de su madre y su hermana, por toda esa situación tan colérica que ella dice que a veces vivía, o esas manifestaciones, ¿no? En su autobiografía narra que en un momento determinado comenzó a reflexionar lo que vivía y a dejar que la razón tuviera más peso que sus ataques de cólera. Y dice así, os lo leo: no sabría decir si fue motivado por una causa externa, solamente puedo afirmar que entonces comenzó a prevalecer en mí la razón. Me acuerdo muy bien de que a partir de entonces me convencí de que mi madre y mi hermana Frieda sabían mejor que yo lo que me convenía y de que tenía que confiar en ellas y obedecerlas libremente. Las explosiones coléricas fueron ya muy raras, alcanzando pronto un autodominio de tal modo que casi sin lucha podía mantener una paz armónica. Poco a poco fue iluminándose y aclarándose también mi mundo interior. Es decir, la reflexión será una tónica habitual en la personalidad de Edith Stein. Reflexionar para conocer la realidad, para conocerse a sí misma y para encontrar respuestas y caminos válidos para la existencia. Reflexionar para acercarse a la verdad. Capacidad de reflexión, pero también autodominio, independencia, libertad para vivir y tomar opciones serán características de la personalidad de Edith Stein. Necesita pensar y convencerse personalmente de lo que quiere y no está dispuesta a llenar los vacíos de su vida de cualquier manera.
Eso lo dice cuando un hermano suyo le propone trabajar con un tío cuando deja de estudiar, que ahora diré, ¿no? Y está sin hacer nada y le proponen trabajar. Y entonces ella dice que no está dispuesta a llenar los vacíos de su vida de cualquier forma y que quiere entender qué es lo que tiene que hacer y no se va a trabajar con su tío. Ella dice que había soñado que soñaba que había sido destinada a algo grande. Y es honesta con esto que ella intuye que tiene que ser su vida. Esa honestidad consigo misma no le permite decidir nada hasta que no está totalmente convencida de que el camino elegido es el que se corresponde con su destino, con su vocación, con la verdad que intuye que debe vivir en su vida. Una vez que tiene claridad, entonces su voluntad y decisión son tales que nada puede impedir llevar a cabo su propósito. Esa es una de las causas por las que, siendo una adolescente, abandona sus estudios. Se da cuenta de que la escuela no le daba respuestas a su deseo de encontrar la verdad, que no le enseñaba a vivir sus problemas, que no encontraba allí respuesta ni solución a todo su mundo interior, sus preguntas, sus interrogantes. Entonces decide que lo mejor es dejar la escuela con 14 años. A los 15 vuelve a tomar otra decisión importante: abandonar la fe judía en la que había sido educada. Se vuelve atea. Lo hace, dice ella, por decisión libre. Al escribir sobre esto, la biografía que ella escribe se llama Vida de una familia judía, y allí nos da detalles, algunos de estos detalles. Al escribir sobre esto, dice que lo hace por decisión libre, como os he dicho, ¿no? Porque además en ese periodo se encontraba como la mariposa en su etapa de gusano atrapado en la red de seda. La joven Edith vive un tiempo de crisis en el que busca la manera de salir de esa red para volar libre hacia la verdad que oriente y dé sentido a su vida. Una de las causas quizá también que ella cuenta por las que probablemente dejó la fe judía es algo que le marcó fue la muerte por suicidio de 2 tíos suyos, cuando ella tenía entre 10 y 11 años. Y ella asistió al funeral de estos tíos suyos y dice que el rabino en el funeral solamente que habló mucho de las personas, de la persona de los difuntos, ¿no? Y dice que de lo que habían hecho en su vida, pero que sin embargo no consiguió transmitir la fe en una vida más allá de la muerte. Que lo único que consiguió, dice Edith, fue renovar el dolor de los familiares sin proporcionarles consuelo. Ella llegó entonces a la conclusión de que la piedad judía no consigue dar sentido a aquellos que pierden todo o que fracasan en la vida. De hecho, sus tíos se suicidaron, ¿no? Y por eso pone la causa de este vacío de sentido en que los judíos no creían ya en la vida eterna. Muchos años después asistió a un funeral católico y allí tuvo una experiencia completamente distinta. Dice ella que allí no se habló nada de la persona, que era una persona bastante importante, que era un sabio, dice, pero se encomendaba a la persona la misericordia de Dios. Su alma, nombrada por el nombre de Pila, dice, era encomendada a Dios y la liturgia acompañaba al difunto hacia la eternidad. Pues esa es también una de sus experiencias en cuanto a la fe judía y una de las experiencias que quizá
le ayudó a decidirse por dejarla. A los 16 años, a punto de cumplirlos, vuelve a retomar de nuevo los estudios. Y ahora tendrá una experiencia completamente distinta a la que tuvo en la etapa anterior, en la adolescencia. Ella recuerda esa época como un tiempo feliz, porque sus energías intelectuales estaban ya completamente polarizadas por una tarea conforme a ellas, dice. Es decir, toda la fuerza y capacidad de reflexionar que ella tenía encuentran en el estudio su posibilidad de desarrollarse. Esa capacidad suya queda encauzada. La joven Edith encontró en el estudio su ambiente vital, el modo de desarrollar todo su potencial y el camino para seguir buscando la verdad. Terminado el bachillerato, ingresa en la Universidad de Breslavia y allí emprende estudios de literatura alemana, historia, psicología y filosofía. Pero en ese momento ella está como decidida a estudiar psicología o profundizar en la psicología, aunque pronto quedó defraudada de los estudios de psicología, porque según ella, la psicología que se enseñaba en aquella universidad era incapaz de penetrar en el interior del alma y por tanto no podía dar las respuestas que el ser humano necesitaba. No podía llevar a las personas a descubrir la verdad sobre su vida. Entonces le pareció que debería centrarse mejor en la historia, estudiar historia. Y sobre esta elección escribe: este amor por la historia no era en mí un simple sumergirme romántico en el pasado. Iba unido estrechamente a una participación apasionada en los sucesos políticos del presente como historia que se está haciendo. Edith era una mujer de su tiempo, inmersa en las situaciones que vivían los hombres y las mujeres de su entorno. Una mujer apasionada y una mujer que quería a Alemania, que estaba interesada por la historia de Alemania. Y veremos que esto también le llevó a hacer una serie de opciones. De hecho, desde sus primeros años de universitaria, Edith Stein entiende su propia historia y destino unidos a la historia y destino de su sociedad y de la humanidad. Por ello, se comprometió en múltiples causas. Forma parte de la Asociación Femenina de la Universidad, que trabaja en la defensa del derecho al voto femenino. Participa en un grupo pedagógico que busca una preparación para los futuros profesores. Se une a la Liga para la Reforma Escolar, que participaba en instituciones sociales y que iba recorriendo diferentes partes para conocer la realidad social de su entorno. Y daban clases en diferentes barrios, con personas que vivían diferentes situaciones de pobreza, de marginalidad, etc. Participa en la Sociedad Académica para la Educación del Pueblo, que es una asociación que se dedicaba a la formación de adultos. En fin, se dedica por completo no solo a sus estudios, sino a la vida universitaria. Y aún le quedará tiempo para asistir a eventos culturales, conciertos, exposiciones. Es una mujer que ama la cultura también. Todos estos eventos alimentan su espíritu. Edith llegará a decir que la universidad es su alma mater. De esta manera, Edith irá creciendo intelectualmente al mismo tiempo que se va formando para dar respuesta a las situaciones y realidades de su entorno. A pesar de todo, en el cuarto semestre comprendió que Breslau ya no podía darle más y se sintió impulsada a buscar otro lugar. Cuando ya no ves que pueda avanzar, Edith sigue hacia adelante buscando por otra parte. Quizá también es este dinamismo el que le va llevando después a encontrar la fe.
Empezará entonces lo que yo he denominado segunda etapa de su vida, que esto es subjetivo, ¿no? Etapa fenomenológica, camino hacia la fe y la conversión. Una etapa en la que seguirá buscando la verdad y esta búsqueda de una verdad esta búsqueda de una verdad que no cambia la llevará a la fe y a la conversión. Buscando algo más, Edith descubrió un libro de Edmund Husserl titulado Las investigaciones lógicas. Encontró entonces en la filosofía que enseñaba este profesor un método que le ayudaría en su búsqueda de la verdad. Descubrió que la fenomenología le ayudaría a abrirse a la realidad y que abriéndose a toda la realidad empezaría a caminar en dirección de la auténtica verdad. Edith entiende que en el método fenomenológico la verdad es la que marca la dirección que debe seguir el filósofo. Es decir, es la verdad detrás de la que el filósofo debe de ir y no es el filósofo el que pone la verdad. Es la verdad y no el observador la que marca el camino. Por eso dice ella, el espíritu encuentra la verdad, no la engendra. Es decir, la verdad es algo que se encuentra cuando se busca, pero no es algo que nosotros podamos poner, no es algo que nosotros tengamos en nosotros mismos y de lo que somos dueños, poseedores, y podemos decir, esta es la verdad. La verdad es algo que hay que buscar y que se da, que se entrega, que se revela. Eso es lo que entiende Edith y entiende que ese método fenomenológico, ese método filosófico, le ayudará a encontrar esa verdad que le apasiona. Y dice además, esta verdad no cambia porque es eterna, de modo que aun cuando la naturaleza humana cambia, cuando el organismo psíquico cambia y cuando el espíritu de los tiempos cambia, podrán cambiar también las opiniones de los hombres, pero la verdad no cambia. Convencida de esto, Edith dejó Breslau para ingresar en la Universidad de Gotinga, donde Husserl impartía sus clases. Edith Stein parte para Gotinga en abril de 1913. La primera visita que realiza a esta ciudad es a Adolf Reinhardt. Adolf Reinhardt es uno de los primeros alumnos de Husserl y en aquel momento era ya profesor de la universidad. Reinhardt se encargaba de las relaciones entre los alumnos y el profesor. Y Reinhardt estaba casado y tanto él como su esposa se habían convertido al cristianismo. Digo esto porque vamos a ver cómo la experiencia de fe de ambos tendrá una gran influencia en Edith Stein. Reina había formado junto con un pequeño grupo de discípulos la Sociedad Filosófica, discípulos de Husserl. Y el objetivo de esta asociación era reunirse para tratar temas de filosofías acompañados por el gran maestro. Edith, desde su entrada en la universidad, formará parte de esta sociedad filosófica. Y las reuniones, los seminarios, se celebran en la casa de Reina, participando en ellas jóvenes estudiantes que estaban interesados en buscar juntos la verdad, guiados por la mano de un director seguro. Esta experiencia también es una experiencia de comunidad que marca la vida de Edith.
Siente la fuerza y la necesidad de vivir en comunión con otros, no solamente para poder compartir temas filosóficos, sino también que Edith será una persona de grandes, profundas y largas amistades que se generarán en estos ambientes universitarios y que ella mantendrá durante muchísimos años. Además, en la fenomenología, Edith no encuentra solo un método intelectual hacia la verdad, sino que también encuentra un camino que la va llevando progresivamente hacia la fe cristiana. Por tanto, podemos decir que la conversión de la filósofa alemana, aunque se materializa en 1921, comienza desde su entrada en la Universidad de Gotinga. Mucha gente piensa que Edith se convirtió leyendo a Santa Teresa en una noche. Eso no es, eso es ficción, ¿no? Eso no es real. El camino de conversión de Edith fue un camino muy largo y yo creo que eso también nos anima mucho a todos nosotros, ¿no? Incluso podríamos decir que ese camino de conversión empezó mucho antes, porque ella, en un escrito suyo posterior, más tarde, cuando ya está convertida, ella dice que Dios es la verdad y quien busca la verdad busca a Dios, sea de ello consciente o no. Y hemos visto que la razón y el corazón de Edith habían empezado a buscar la verdad muy pronto. Dicho de otro modo, la que será Santa Teresa Benedicta de la Cruz andaba ya desde muy temprana edad en búsqueda de Dios, aunque ella no lo supiera, porque precozmente empezó a responder a una llamada impresa en su corazón que la empujaba a buscar la verdad. Empezó a responder a la vocación de la búsqueda de la verdad. La apertura y la honestidad intelectual de Edith fueron factores que influyeron en su aproximación a la fe. Pero también influyó otra cosa que fue muy importante: la fe y la conversión de algunos de sus compañeros, el testimonio de muchos de aquellos con los que Edith trabajaba cada día y estudiaba. En su autobiografía escribe: no en vano nos habían inculcado que debíamos tener todas las cosas ante los ojos sin prejuicios y despojarnos de toda anteojera, de todo lo que podía tapar los ojos, ¿no? Las limitaciones de los prejuicios racionalistas en los que me había educado sin saberlo cayeron, y el mundo de la fe apareció súbitamente ante mí. Personas con las que trataba diariamente y a las que admiraba vivían en él, en el mundo de la fe. Por tanto, tenían que ser por lo menos dignos de ser considerados en serio. Por el momento no pasé a una dedicación sistemática sobre las cuestiones de fe, porque estaba demasiado saturada de otras cosas para hacerlo. Me conformé con recoger sin resistencia las incitaciones de mi entorno y, casi sin notarlo, fui transformada poco a poco. Es decir, Edith, para quien la razón era súper importante, ¿no? Poco a poco se dio cuenta de que tenían que ir cayendo las anteojeras, aquello que no le dejaba ver más allá de aquello que la razón le enseñaba, ¿no? Y se sintió interpelada, se dejó interpelar también por la vida de personas de fe. Entonces se dio cuenta que debía prestar atención a esas vidas y a lo que esas vidas le enseñaban.
y no solo aquello que ella podía racionalizar. Se le volvió importante la experiencia, razón y experiencia. Entre estas personas que influyeron en ella hay muchos, algunos solamente recojo aquí, ¿no? a dos prácticamente. A Max Scheler, que le abrió los ojos, un profesor suyo que le hablaba de fe y del catolicismo y que le abrió los ojos a una esfera de fenómenos religiosos y a un mundo de Dios. Pero quizá quien, pero quizá quien más influyó en ella fue Adolf Reinhardt y su familia. La influencia de este será sobre todo a través del testimonio de su vida y del proceso de acercamiento de él y su familia desde el judaísmo a la fe. Él y su esposa fueron bautizados en la iglesia evangélica. Una de las experiencias que marcó profundamente a Edith en este camino que decimos largo de su conversión fue la muerte de Reinhardt, muy joven. En la guerra, se fue a servir a la guerra en 1917 y allí le asesinaron. En el proceso de canonización de Edith Stein, Pauline Reinhardt, que era hermana de Adolf, atestiguó lo siguiente. Ella dice, Pauline, durante el tiempo que conocía a la sierva de Dios, ella buscaba la verdad filosófica y estaba preocupada por las cuestiones de fe. Al morir mi hermano en el frente de Flandes en 1917, mi cuñada, Anne Reinhardt, la invitó a su casa para ordenar los manuscritos del difunto. Pude constatar el impacto que le produjo la fortaleza de mi cuñada y la actitud de abandono con que aceptaba la muerte de su marido. Entonces, Edith comprendió lo grande y divino que era el cristianismo. Podríamos decir que hasta entonces Edith Stein se había limitado a admirar la fe cristiana de otros e incluso que había sido tocada y cuestionada interiormente por esas experiencias. Pero ella aún no había aceptado la fe abiertamente. Sin embargo, la muerte de su profesor y amigo y el testimonio de entereza de su esposa hacen que ella se predisponga a abrirse más allá de una concepción científica del mundo, que se abra humildemente a la fe. Y de esa manera, poco a poco, Edith experimentará que su mente va teniendo claridad y que a la vez su espíritu puede empezar a descansar. Descanso que le viene de una comprensión de la realidad en la que se abren nuevos caminos y se puede seguir avanzando con seguridad. Los caminos que se le abren a Edith son los caminos de la fe, los de una verdad que se abre paso traspasando el muro de lo meramente racional. Pero a este estado, como habéis podido comprobar en la medida que vamos hablando, no se llega sin pasar por momentos en los que solo se avanza tanteando en la niebla. Por eso voy a pararme ahora en algunos de los elementos, de los momentos más oscuros de la vida de Edith, antes de su conversión definitiva, o en sus tiempos de crisis, llamémoslo así, ¿no? Por eso voy a retroceder algunos años atrás para comprender las crisis que sufrió en su camino y que pueden ayudarnos también a iluminar cómo son, cuándo han sido las nuestras, cómo pasarlas, ¿no? Y las consecuencias a las que estas crisis le llevaron.
Algunos de estos momentos de tinieblas comienzan antes de la muerte de Reinhardt. Incluso antes de lo que voy a decir ahora ya hay algunos pasajes en los que ella habla de situaciones de oscuridad, pero no puedo, me voy a limitar a aquellos que considero más importantes, ¿no? Porque todos no se pueden decir aquí. Porque la vida de Edith Stein fue dura, difícil, ¿no? El camino no fue fácil para ella. Antes de la muerte de Reinas decía en 1915, durante la Primera Guerra, Edith, movida por su sensibilidad social, se alista como asistente voluntaria de enfermera en la Cruz Roja en un hospital militar de Austria. Y lo hace con convicción, como siempre. Ella dice, ahora ya no tengo vida propia. Me dije a mí misma, todas mis energías están al servicio del gran acontecimiento. Cuando termine la guerra, si es que vivo todavía, podré pensar de nuevo en mis asuntos personales. Naturalmente me ofrecí sin condiciones. En el hospital tendrá que enfrentarse con la realidad de hombres jóvenes que sufrían sin saber el porqué y con la muerte de soldados que dejaban un agudo sufrimiento en sus hogares. Ella comenta al respecto, en aquella época, dice ella, incidieron sobre mí cuestiones humanas y me afectaron en mi interior. Estas situaciones, unidas al intenso trabajo como enfermera, provocaron en ella una gran tensión nerviosa y ella habla de una reducción de su fuerza vital, de tal modo que tuvo que regresar a descansar a su casa de Breslau, aunque ella no quería y dice que en cuanto pueda volverá, ¿no? Pero no llegó a volver. En 1916, Edith regresa a la universidad y retoma el trabajo de su tesis que ya había comenzado a escribir antes de la guerra. Es un momento en el que el trabajo de la tesis, el trabajo intelectual la absorbe. La inteligencia y la voluntad que siempre le habían ayudado a salir adelante en ese momento no son suficientes. Stein nos dice que lucha vivamente por encontrar claridad en su estudio, pero no lo conseguía. O sea, el tiempo de tesis es un tiempo de una profunda crisis. Los argumentos racionales que se daba a sí misma y que habían resultado eficaces tantas veces no le resultan convincentes. Los diálogos con su profesor, el director de su tesis, que Husserl, tampoco resultan clarificadores. Y además ella no compartía con nadie su situación interior. Ya hemos dicho que sus hermanos decían de ella que era como un libro de 7 sellos, ¿no? Y así fue hasta su muerte. Con lo cual aumentaba su desesperación y soledad. Dice que a veces al caminar por las calles sentía el deseo de que un coche la atropellara. Fue entonces cuando consultó con Reinhardt diciéndole que en su trabajo de tesis, estamos en 1916, ¿no? Aún no se ha ido Reinhardt a la guerra, y le dice que su trabajo de tesis estaba todo muy confuso. Entonces el profesor le respondió, bien, sobre la no claridad se puede hacer claridad. Esta frase tan sencilla, ¿no?, dicha por un hombre amable y convencido de las capacidades de Edith, supuso para ella un estímulo cordial y alegre, de tal manera que todo el hastío desapareció y el buen juicio del profesor le había inspirado tranquilidad y confianza y devuelve a su pobre cabeza orden y claridad. Es así como pasa esta crisis. En 1916 por fin defiende su tesis en la Universidad de Friburgo y será la primera
mujer doctorada en filosofía de Alemania. Defendida su tesis, se queda en Friburgo como asistente, de Husserl. En ese tiempo, su situación interior vuelve otra vez a ser desesperante. Volvió a encontrarse confusa e inmersa en una gran oscuridad. Se veía a sí misma, si antes si la otra vez era como una mariposa o como el gusano, como la mariposa encerrada en la red, ahora se ve en peligro de ahogarse. La principal razón, ¿cuál era? Pues que no encontraba en el maestro, en su profesor, la colaboración que desearía. De modo que se siente como alguien que sirve en obediencia, pero no como una colaboradora, a la altura del maestro de Husserl. Ella siente que hace lo que le manda el profesor, pero que no puede hacer lo que ella está preparada para hacer. Y eso la revela por dentro. Además, intuye que existen campos de trabajo en los que personalmente le hubiera gustado profundizar, pero su compromiso como asistente a tiempo completo se lo impide. De tal modo que se siente defraudada y en 1917 regresa a Breslau para tomarse unas vacaciones. Un año más tarde dejará definitivamente de ser asistente de su maestro. Esa foto es una foto de Reinhardt, ¿no? Porque añadido a todo esto se une el sufrimiento y el desconcierto que le provoca la muerte de Reinhardt en 1917, a la que ya hemos hecho referencia. Esta muerte es el inicio de una larga crisis religiosa que va minando sus fuerzas. Edith Stein necesita pasar del saber al creer, porque muchos de sus crisis son problemas del saber y de no poder dar el paso al creer. Y ese paso no es posible sin conocer lo que le impide dejar la vida, con confianza en las manos de Dios. Durante algún tiempo la joven filósofa se tiene que enfrentar a su impotencia, pero está convencida de que la única manera de curarse de la ilimitada confianza en el propio querer y poder es aceptar la fragilidad de su propio ser. Una vez acabada la guerra, entre 1918 y 1919, la filósofa decide comprometerse y apoyar la nueva situación política de su país, animando a otras mujeres a hacer lo mismo, y entonces se inscribe como miembro del Partido Democrático Alemán. Ahora bien, un mes más tarde, pasa un mes solo, Edith Stein escribe a un gran amigo suyo, Roman Ingarden, y le dice, y lo dice ella, no lo digo yo, dice eso, ¿no?, que está harta y asqueada de la política, con esas palabras, y que le falta una conciencia robusta y una piel espesa para ello. Se encuentra completamente desarraigada y sin patria entre las personas con las que debe relacionarse, e incluso pone en causa que se esté construyendo una nueva Alemania. Edith Stein no le explica a su amigo cómo llegó a esta situación, pero lo cierto es que sufrió una gran decepción con la política y que sus esperanzas quedaron defraudadas. Tal vez, pienso yo, porque como ella misma dice, ama los ideales por sí mismos, pues según sus palabras, los ideales son los únicos guías seguros de nuestra vida, sin los cuales indefectiblemente nos extraviamos. Pero al querer ver plasmados sus ideales en la política, Edith ve cómo esos ideales quedan cada vez más lejos, pues en la práctica son irrealizables.
Otra razón de su desilusión unida a esta puede ser que habiendo puesto todo de su parte, porque ella lo pone todo siempre en todo lo que hace, confiaba en un resultado de acuerdo con aquello que había invertido, pero la política no le dio lo que ella y la sociedad esperaban. Entonces, Edith se decide a dejar la política y a conseguir una cátedra en la universidad como profesora. Esa fue su aspiración en ese momento. Para ello se preparó y realizó un trabajo de habilitación al que puso el título de Contribuciones para la fundamentación filosófica de la psicología y de las ciencias del espíritu. Su primer deseo fue presentarse a la cátedra en Friburgo, pero no contó con el apoyo de Husserl. El impedimento principal que ponía su profesor y maestro para que ella pudiera acceder a esa cátedra es que la carrera universitaria no era accesible a las mujeres. El hecho de ser mujer es también el motivo por el que se presentó en Gotinga, pero tampoco allí consiguió la cátedra. Ahora bien, Edith Stein siempre buscaba alguna solución, nunca se dejaba amedrentar aunque pasara por la crisis, ¿no? Y quería hacer ver que ese motivo, el de ser mujer y no poder obtener una cátedra por ella, era injusto y fuera de lugar. Y escribe una carta de reclamación al ministro de Educación. El 21 de febrero de 1920 recibe la respuesta del ministro diciéndole que comparte su punto de vista, que está de acuerdo con ella y que el hecho de ser mujer no puede ser visto como un impedimento para concursar a cátedra. Pero no sirvió de nada. Este reconocimiento, dicho por carta, no sirvió en la práctica, pues ni en Friburgo, ni en Gotinga, ni tampoco en la Universidad de Kiel, a la que aspiró más tarde, consiguió que le dieran un puesto como docente. Primero no lo consiguió por ser mujer, después no lo consiguió por ser judía. Pero en medio de la crisis, Edith se va abriendo a la esperanza. La crisis, dice María Zambrano, que es a la que ha mencionado antes Paula, que es una filósofa española, la crisis, dice, surge en virtud de la trascendencia. Es decir, la crisis abre paso a un mañana, aún más allá. Por eso ya desde mayo de 1918 Edith comienza a experimentar que algo comienza a florecer. En una carta a su amigo Roman Ingarden le confiesa que ha encontrado un punto de apoyo que, dice ella, hasta cierto grado me hace ajena a todos los condicionamientos externos. No sabemos muy bien en qué consistía ese punto de apoyo, no se lo dice a su amigo, pero quizá haya tenido una experiencia que ella describe más o menos entre 1917 y 1919 en su libro Introducción a la Filosofía. El texto es un poco largo, pero lo voy a leer porque, aunque Edith no habla en primera persona, podemos asegurar que el contenido de este texto es una experiencia personal. Paso a leerlo. En el sentimiento de seguridad que se apodera a menudo de nosotros cuando nos hallamos precisamente en una situación desesperada, cuando nuestro entendimiento no ve ya ninguna salida posible y cuando sabemos ya que en el mundo entero no hay ninguna persona que tenga la voluntad o el poder de aconsejarnos y ayudarnos, entonces, en ese sentimiento de seguridad, nos percatamos de la existencia de un poder espiritual que ninguna experiencia externa nos enseña. No sabemos qué va a ser de nosotros. Ante nosotros parece abrirse un abismo y la vida nos arrastra inexorablemente hacia adelante,
porque la vida sigue y no tolera ningún paso atrás. Pero cuando creemos que vamos a precipitarnos en el abismo, entonces nos sentimos en manos de Dios, que nos sostiene y no nos deja caer. Y en tal vivencia no solo se nos revela la existencia de Dios, sino también lo que Él es, su esencia. Se hace visible en sus últimas irradiaciones que son la energía que nos apoya cuando fallan todas las energías humanas, que nos regala nueva vida cuando pensamos que estamos muertos internamente, que fortalece nuestra voluntad cuando esta amenaza a paralizarse. Esta energía pertenece a un ser todopoderoso. La confianza que nos hace admitir que nuestra vida tiene un sentido, aunque el entendimiento humano no sea capaz de descifrarlo, nos hace conocer la sabiduría divina. Y la confianza en que este sentido es un sentido de salvación, en que todo, aun lo más grave, se halla finalmente al servicio de nuestra salvación, en que además ese Ser Supremo se apiada de nosotros cuando los hombres nos abandonan, y en que ese ser no conoce en absoluto ninguna depravación, todo eso nos muestra cuál es su bondad total. Hasta aquí el texto de Edith. Si bien este es un texto filosófico y no autobiográfico, no deja de llamar la atención. Sabiendo que ella tiene necesidad de reflexionar sobre lo que ve, oye, sobre lo que sucede en la realidad del mundo y en la suya propia, podríamos asegurar que se trata de una reflexión de su propia experiencia. Una experiencia que supone para ella un nuevo renacimiento y que, aunque ella todavía no lo sepa, porque es una reflexión filosófica, ¿no?, es presencia de la gracia de Dios en su fragilidad e impotencia. Quisiera ahora apuntar otro factor que creo que llevó a Edith Stein al encuentro con la fe católica. La filósofa siempre fue una gran intelectual, hasta su muerte. En el Carmelo también siguió escribiendo por obediencia, pero siguió escribiendo, ¿no? Pero eso no significó nunca que abandonase o dejase al lado su corazón. Fue buscadora de la verdad, pero también buscadora de un gran amor con el que compartir vida e inquietudes. Parca como era, para hablar de su mundo interior, del que ella decía que era secretum meum mi, su secreto, ¿no? Sin embargo, nos deja testimonio de los deseos y esperanzas que tiene frente al amor. Voy a leerlo también, dice. En medio y junto a toda la entrega al trabajo, yo mantenía la esperanza en lo íntimo del corazón de un gran amor y un matrimonio feliz. Sin tener la menor idea de la doctrina de la fe y la moral católicas, vivía transida del ideal del matrimonio católico. Tenía la sensación de que entre los jóvenes con los que trataba había uno que me atraía y me lo imaginaba como mi futuro compañero de vida. Pero de esto apenas nadie se pudo dar cuenta, y así yo debía parecer a la mayoría de las personas fría e inaccesible. También me agradaba mucho Hans Bieberstein, pero desde el principio vi con toda seguridad que no era una posibilidad para mí, porque percibí con toda claridad la inclinación de Erna, su hermana, la hermana de Edith, hacia él. De hecho, Hans Bieberstein se casó con su hermana Erna. Pero no solo él cautivó el corazón de Edith Stein, parece que en él también tuvo un lugar destacado Roman Ingarden y otros, ¿no? Stein con Roman Ingarden mantuvo una correspondencia epistolar durante toda su vida. Otros amigos de Edith Stein aparecen en sus cartas como personas que ejercieron sobre ella un gran atractivo. Edith Stein no reveló los motivos por los que nunca llegó a consolidar una relación amorosa.
Algunos autores que yo he leído opinan que esto se debió a su carácter independiente o a su intensa dedicación intelectual que no le dejaba mucho tiempo libre. Yo personalmente no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Ella, cuando leemos a Edith Stein, vemos que tuvo mucho tiempo para cultivar grandes y profundas amistades, que se pasaba tiempos. De hecho, leyó a Teresa de Jesús en la casa de unos amigos, en la casa de campo de unos amigos con quien pasaba un tiempo. Y en esa casa iban otros amigos también y con ellos compartía. Entonces, Edith tuvo profundas amistades entre las que se encuentran, pues como hemos dicho, Adolf Reinas, su mujer, Pauline Reinas, Erika y Lili, unas compañeras de estudios, Edwin Conrad Marciu, que fue una gran amiga suya y madrina del autismo, Roman Ingarden, Ham Lips, bueno, y otros muchos, ¿no? A todos ellos dedicó tiempo no solo para comentar cuestiones filosóficas, sino para también compartir momentos de ocio, de paseo. De lo que sí tenemos certeza es de que Edith deseaba un gran amor y un matrimonio feliz, estando abierta a ello. Yo me inclino a pensar que uno de los motivos por los que no se llegó a afianzar una relación de pareja fue el alto ideal del amor que buscaba. Edith Stein, hemos dicho, era idealista porque creía que los ideales son los guías correctos para no extraviarse en el camino de la vida. Por esto, hará todo lo posible para que vida e ideal se conformen. Cuando el ideal y la realidad no encuentran acople, Edith Stein mantiene la esperanza de encontrar el ideal. La filósofa experimentará en su vida la fuerza de la pasión. Por eso a veces, como ella misma confiesa, para mantenerse en el camino, dice ella, tuvo que unir, eso se lo escribe también a Roman Ingarden, tuvo que unir cabeza y sentidos para reprimir el corazón y mantenerlo en el camino recto hasta llegar a encontrar lo que estaba buscando. Edith busca el acople entre el ideal y la realidad. Y cuando el amor que busca y las personas con las que está, ese amor no se acopla, pues entonces deja. Cuando la política y el ideal no se acopla, pues deja la política, ¿no? Bien, es mi opinión. Edith Stein cuenta en su autobiografía una experiencia, y con esto ya termino, que me imagino que estamos todas muy cansadas ya, ¿no? Y dejamos un momentito. Edith Stein cuenta en su autobiografía una experiencia que, vista desde la perspectiva de un gran amor, puede ser la primera intuición de que ese amor puede estar en otro lugar. Ella recuerda como en 1916, en un viaje a Frankfurt, entró con su amiga Pauline Reinach en la catedral y comenta: entramos unos minutos en la catedral y mientras estábamos allí, en respetuoso silencio, entró una señora con un cesto del mercado y se arrodilló en un banco para hacer una breve oración. Esto fue para mí algo totalmente nuevo. En las sinagogas y en las iglesias protestantes a las que había ido, se iba solamente para los oficios religiosos, pero aquí llegaba cualquiera en medio de los trabajos diarios a la iglesia vacía como para un diálogo confidencial. Esto no lo he podido olvidar. Esta experiencia le dejó una huella que nunca pudo olvidar. Probablemente aquel momento le hizo ver que había personas que tenían en Dios su confidente, su amigo y su corazón. Edith Stein comenzó a descubrir a partir de aquí una nueva faceta de la experiencia religiosa. Un Dios con el que se puede hablar confidencialmente. Alguien en quien se puede desahogar el corazón.
Poco a poco, la filósofa, por tanto, fue abriéndose a otros caminos para llegar a la verdad de la propia existencia y al auténtico amor que desea el corazón. Pero también la providencia divina hará su camino y sobre esto hablaremos mañana. Bien, pues entonces muchas gracias por escucharme tan larga presentación. Y ahora vamos, son las 3:20, ¿no? Vamos a dejar un momentito de silencio y descanso, pero me gustaría que entre tanto fuéramos pensando una cosa, ¿no? Que os voy a decir. Decía, me gustaría que a partir de la presentación que he hecho pudiésemos hacer o encontrar las herramientas que Edith Stein nos ofrece con respecto a los objetivos que se nos pedían para esta formación. Es decir, cómo tener un liderazgo reflexivo y eficaz, cómo vivir el Evangelio con sencillez, comprensión y valentía y cómo convertirnos en peregrinas de esperanza. Entonces, os pido, yo voy a pedir después por lo menos 20 minutos para terminar con otra presentación más breve que tengo, pero sí que me gustaría que en estos, ¿cuántos, Paula? ¿5, 10 minutos? Sí, me parece bien. ¿Cuánto? Sí, 10, sí, sí, si hasta y quieres media. sí, si quieres darnos 5 minutos de descanso también a las traductoras y 5 minutos de Exacto. trabajo, 10 minutos, me parece bien. Vale, pues entonces volvemos otra vez. ¿A qué horas? Dinos tú. ¿A y media? A y media, vale. Volvemos a y media. Tenemos 10 minutos de compartir lo que hayamos reflexionado entre tanto. ¿Qué elementos nos da Edith Stein para que podamos vivir estos objetivos que se nos plantean? Los compartimos 10 minutos y yo termino con los elementos que a mí me han venido, que me parecen importantes o que yo he descubierto. ¿De acuerdo? Pues vale, os dejo Muchas descansar hasta y media. gracias. Y Muchas pensar gracias. de nada. Hasta ahora.
Entonces, volvemos. Ujú. Ups. Invito a las personas que puedan escribir en el chat. Ups, mi vídeo no está funcionando. Ok, ahora. Invito a las personas que si quieren escribir en el chat o si alguien quiere hablar a viva voz de una forma breve, que por favor lo haga y, y así compartimos un poquito la pregunta, la respuesta a la pregunta que Estrella nos ha dejado. De qué manera Edith Stein, qué herramientas, qué aspectos nos sirven para poder vivir un liderazgo en tiempos difíciles, para ser mujeres peregrinas de esperanza. Si a alguien le gustaría hablar, pido Sí, que levante la mano. Ah, Eulal, venga. sí. Bueno, perdón, me conecté un poco tarde, se me fue la hora, pero yo creo que son dos los aspectos. Ella reflexionaba lo que vivía y cómo lo vivía. Y creo yo que ese es uno de los aspectos que puede ayudar. Igualmente aceptar, o sea, cuando la crisis sea nuestra, sea de la congregación, creo que es darle un nombre a la crisis. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Eulal. Aquí en el chat hay una hermana que dice en francés que Edith es una figura inspiradora y alentadora para muchas mujeres y religiosas a través de su capacidad intelectual, su valentía y su profunda espiritualidad. Nos ofrece un modelo de vida, de fe, razón y compromiso social. Y muchas gracias por la presentación. Gracias. Si hubiera alguna otra hermana que quiera hablar, pues que levante la mano digital. Venga, Inés. Me gusta Ah, saludarte. sí, pero I will speak in English. Portugués. Ok, gracias. Sí. Ah, Estrella, muchas gracias. Uma mulher muito inspiradora. Mas eu não pensei direto como liderança, mas Edith Stein como uma mulher que é um grande exemplo para a formação hoje, a formação de novas mulheres para a vida religiosa hoje, e eu sinto isso muito de perto, esse conflito das mulheres de hoje, na realidade, então, eu acho que ela pode ser uma grande inspiração para ajudar as mulheres na formação inicial à vida religiosa. E contínua também. Graças. Tenemos el gobierno general. Si pueden abrir el micrófono, gracias. Sí, muchas gracias. Ha sido muy interesante, de verdad, y muy inspirador la figura de Edith. Y yo me quedo fundamentalmente con la idea de que en un mundo tan ideologizado como el nuestro, su honestidad intelectual y su apertura a recibir de otros me parece que es inspirador para nosotras. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Graciela y después Arancha. Si abres tu micro, por favor. Muchas gracias por esta maravillosa presentación de Edith Stein, que la admiro, pues soy del área de filosofía, la admiro y fue grandioso, fue profundo, y el rasgo que me queda por el tema del liderazgo es cuando ella asume en este camino, en este proceso hacia su interior, es el de aceptar su vulnerabilidad. Y en eso cierro porque es realmente para agregar más. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Graciela. Arantxa. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias, Estrella, por la riqueza de la exposición y porque yo encuentro muchos elementos, me voy a limitar a algunos solo. Primero, la capacidad de ella de la búsqueda de la verdad de principio a fin. O sea, el camino o lo tortuoso del camino o las crisis del camino no le despistan de lo que busca. Y eso me parece extraordinario para nosotros, la vida consagrada, pero para cualquier persona. La fidelidad a ella misma en la búsqueda de la verdad. Y después esa capacidad de reflexión de las situaciones que vive, de las que ella misma interiormente va gestionando, pero que siempre va buscando su persecución de la verdad hasta que la encuentra. Me parece esa fidelidad a ella misma hasta el fin y no despistarse en el camino con otras cosas que podía haberlo hecho. Buen día, muchas gracias por esta conferencia. Lo que me ha tocado mucho es el testimonio de Edith Stein y las cosas que la tocaron a ella. Hay cosas que pueden parecer de poca importancia, pero en el momento en que Reinach muere, a ella le toca mucho a su esposa la actitud profunda, sin rebelión, que acepta la muerte de su marido. Lo mismo en los últimos testimonios que has dado, esta mujer que entra en una iglesia católica y que dialoga con Dios. Ella se ve tocada por los testimonios y me digo que nuestro testimonio tiene un valor muy importante, a veces mucho más que las palabras, que los libros, etcétera. Muchas gracias. Gracias, gracias por la reflexión. Me parece extraordinaria la capacidad de Edith de hacer de todo lo que le sucedía un camino de crecimiento en la fe, lo que veía, lo que oía, los testimonios, lo que veía. Incluso en el periodo de crisis, las dudas, todo lo que sintió se volvió para ella un camino de búsqueda de una verdad que no es solo teórica, sino que la llevó a ser una opción de vida y de fe y de vida. Y esto nos habla hoy en día en nuestra formación, en el camino de formación y el liderazgo en comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradezco mucho a Estrella por la presentación, que ha sido muy esclarecedora, y estoy de acuerdo con lo que han dicho, pero quisiera subrayar un elemento que me tocó, que es la coherencia que hay en la vida de Edith, la coherencia entre su interior y su exterior. Lo que ve en el exterior y lo que vive interiormente forman un todo que le permite seguir avanzando. Y me parece que para un líder, una líder, para nosotras, he sentido la invitación a estar atenta a lo que sucede afuera y
tanto afuera como adentro, aún en cosas que nos parecen un detalle. A veces la voluntad de Dios pasa a través de los detalles a los que no prestamos atención. Hay eventos muy importantes en su vida y otros que son pequeños, y ella estuvo atenta a todo, y me parece que esta coherencia de vida es muy importante. Todo lo que han dicho me ha llamado la atención porque yo no lo había pensado, pero me parece muy importante el ejemplo que es Edith Stein para la formación, ¿no? Y pienso que es un punto importante para profundizar también. Que en este, o sea, ahora hoy no he profundizado en otro momento, sí, pero que me parece que es muy importante pues el ejemplo de Edith Stein y toda la riqueza que ella tiene a aportarnos para la formación. De hecho, ella tiene mucho escrito sobre la formación de la mujer, ¿no? Bien, entonces yo lo que quería compartir ahora con vosotras es pues lo que yo he sacado en conclusión. Vosotros habéis sacado mucho más, sacaréis mucho más, tengo certeza, y yo me limito a lo que he sacado. 3 enseñanzas para cada uno de los puntos en los que... Y ahora, eso es. Herramientas de la primera parte. Para el liderazgo reflexivo encuentro como 3 herramientas. La primera, reflexionar, que habéis dicho, ¿no? Para conocer la realidad. Pensar con el corazón. Voy a desarrollarlo un poquito, no sé el tiempo que tengo, pero bueno, voy a intentar que acabar a las... ¿Tú me paras, Paula? Y si Vale, no, ya muy seguimos bien. mañana. Vale. ¿Vale? Para Edith Stein, el alma es algo semejante a las moradas de Santa Teresa, y en la parte más profunda del alma se encuentra el surtidor de la vida, que es el propio Dios. Por eso los verdaderos pensamientos surgen desde este fondo. Allí el conocimiento se abre al misterio de la vida, de manera que la razón pueda ocuparse, y esto es lo que le interesa a Edith, no solo de temas especulativos y conceptuales, sino también de lo que se siente, de lo que se intuye, de las emociones que aparentemente no tienen motivos racionales. Son pensamientos libres porque no están viciados por nuestra mente calculista. Según Edith Stein, como filósofa que es, a estos pensamientos se le puede poner palabras, se pueden convertir en ideas o conceptos, pero son pensamientos que nacen en el corazón, del corazón. Un liderazgo reflexivo, según yo entiendo, haciendo fuerza en la palabra reflexión, que me ha llamado la atención que sea liderazgo reflexivo y eficaz, ¿no? La reflexión que el líder debe hacer no puede ser una reflexión fría, calculadora, racionalista, sino una reflexión en la que el corazón y la mente se acompañan para pensar, para buscar lo mejor para los otros. Un segundo elemento, que también lo habéis dicho, la búsqueda apasionada por la verdad, por esa verdad que no cambia, que orienta y que mantiene firme en el camino. La verdad, que es la meta a alcanzar, es una verdad que según ella no cambia, aunque cambien los tiempos y las personas, hemos dicho, ¿no? Tiene conciencia, Edith, de que el camino hacia la verdad es un proceso infinito, que no se llega a alcanzar nunca, pero que sí que podemos avanzar, podemos ir adelante. La verdad, para Edith Stein, ¿en qué consiste? Pues
en la verdad, porque cuando hablamos de verdad, ¿no? Pero es la verdad sobre el ser humano, ¿no? ¿Qué somos? ¿Qué debemos ser? ¿Cómo llegar a la plenitud humana? Y ahí es donde ella se encuentra. Buscando la verdad sobre lo humano, se encuentra con Dios. Y dice ella, voy a leer otro trocito de ella, ¿no? Que es más interesante lo que ella dice. En el interior del hombre habita la verdad. Esta verdad no es el hecho desnudo de la propia existencia en su finitud, sino el hecho del ser eterno que subyace a ese frágil ser propio. Esta es la verdad que se encuentra, cuando se llega hasta el fondo en el propio interior. Cuando el alma se conoce a sí misma, reconoce a Dios dentro de ella. Y conocer qué es y lo que hay en ella solo es posible a la luz divina. Alguna hermana en el chat lo ponía también esto, ¿no? No nos podemos conocer, no podemos conocer la verdad si no es desde Dios. Si podemos considerar a Edith Stein como una líder que nos puede enseñar a serlo, es porque ella se ha mantenido firme en ese camino progresivo, profundo y comprometido con la verdad. Y yo me preguntaba también, ¿no? ¿Qué piensa? ¿Qué dice el mundo en el que vivimos de la verdad? Para nuestro mundo todo es relativo. La verdad depende de cada uno, es decir, de cada persona, de cada grupo social o político. Cada uno cree tener la verdad. Por esto se hace urgente un liderazgo como el de Edith Stein. El liderazgo de alguien que se mantiene en una actitud sencilla y fiel porque ha comprendido que el ser humano no engendra la verdad a través de su razón, sino que la razón puede encontrar la verdad cuando la persona se sitúa frente a la realidad con un espíritu atento, vacío de sí mismo, contemplativo, porque la verdad es Dios mismo. Un líder debe de mantenerse sencilla y fielmente poniendo todo su ser a la espera de que la verdad se revele. Un líder es un contemplativo de la verdad y no alguien que impone su propia y subjetiva verdad. Y como tercer punto en estas herramientas para el liderazgo, he puesto decisiones y convicción en las opciones de vida. Es decir, no llenar los vacíos con cualquier cosa. Edith tiene una personalidad que no se deja llevar ni poner en causa por las opciones de los otros. Ella dice que hasta que no está convencida de algo no opta por ello, aunque se lo presenten como algo muy importante e incluso necesario para ella. También hoy en nuestras sociedades se nos presentan continuamente y de forma muy atrayente 1000 ofertas para llenar nuestros vacíos, para saciar nuestras búsquedas, 1000 ofertas que nos prometen la paz interior. Tenemos que discernir si esas ofertas realmente son las opciones que nos llevan a realizar el proyecto de vida que hemos elegido libremente. El líder tiene convicciones, hace opciones, busca los caminos ciertos y se mantiene en ellos. Es, como decía una hermana, esa coherencia, decía, ¿no?, entre el interior y el exterior. Esa coherencia de vida es la que da la firmeza en las opciones. Bien. Herramientas para vivir el Evangelio con sencillez, compasión y valentía. La primera herramienta que también la habéis nombrado y que yo he puesto es vivir desde el interior. Edith considera que el ser humano no está hueco, sino habitado por un alma y regido por un yo interior. Y en el centro de ese alma es donde el ser humano encuentra lo más auténtico de sí mismo. Esa sede es el lugar del encuentro con aquel que nos sostiene. Por eso, frente a la superficialidad, a la valoración del exterior, a la idolatría de los cuerpos del mundo en el que vivimos,
Edith nos propone la vida interior, buscar y sacar a flote la belleza interior, esa belleza que la dibuja Dios dentro de nosotros. Y otro punto que me parece interesante es la empatía. No hemos hablado de su tesis doctoral, pero el tema de la empatía es el tema de la tesis doctoral de Edith Stein. Y no solo es el tema de su tesis, sino su manera de situarse frente a los otros. La empatía es la vivencia que, aunque no sea originaria en mí, yo hago de la vivencia que sí es originaria en otro. Es decir, yo interiorizo dentro de mí lo que el otro está viviendo, aunque yo no lo esté viviendo. O en España decimos, me pongo en los zapatos del otro. Es una manera profunda de encontrarse con el otro y de comprenderle auténticamente. Entonces, vivir el Evangelio con compasión no es posible sin una verdadera empatía. Y por último, libertad y riesgo. Para Edith, la persona es algo sagrado, es el lugar desde donde el sujeto se va haciendo la persona que es y la persona que debe de ser. Pero la libertad es vacía si no tiene una dirección hacia la que caminar, un norte, un sentido, una orientación, porque la libertad es una capacidad vacía, pero es la capacidad que va a decidir el destino del ser humano. Por eso, para ganar su vida y su alma, dice Stein, el sujeto deberá atarse a otro reino, o lo que es lo mismo, deberá seguir a alguien que le dé garantías de que llegará a buen puerto. Deberá atarse al Espíritu de Dios, que es quien indicará al ser humano su verdadera medida, quien le dirá cuál es su verdadera dignidad. La dirección de nuestra libertad, pues, nos la da otro, nos la da Dios. Mucha gente vive hoy sin horizonte, vive su libertad sin un horizonte, sin brújula, o con una brújula que ha perdido su función y señala distintos puntos sin orden, ¿no? Cuando la brújula está imantada, que da vueltas y vueltas y vueltas. De manera que la barca en medio de la mar desorientada, de manera que es como una barca en medio del mar desorientada y sin saber dónde está el puerto seguro al que tiene que dirigirse. Y por último, para terminar, para convertirnos en peregrinas de esperanza, Edith Stein también nos puede ayudar a entrar en el contexto del jubileo y nos puede enseñar a ser peregrinas de esperanza. La primera, algo que también habéis nombrado, aceptar la crisis, ¿no? Aceptar la crisis que abre a la esperanza. La crisis nos prepara para hacernos ver que en ciertos momentos vivimos con una cierta enajenación. Actuamos desde un personaje ficticio, representamos un papel que no nos corresponde. La crisis nos hace descubrir que somos alguien que permanece bajo una máscara, que nos hace ser una persona diferente de la que deberíamos ser para los otros e incluso para nosotros mismos. Pero la crisis también nos prepara para aprender a vivir desde la verdad, desde la propia verdad. Y esta consiste en reconocernos pobres, sin buscar un esplendor que no nos corresponde. Ahora bien, este proceso no es sereno, pues a la mayoría nos ocurre que cuando vivimos la experiencia de encontrarnos frente a frente con la verdad de no ser nada, sintiendo la pobreza y la soledad, llegamos a considerar que haber nacido es una tragedia. En la crisis el camino desaparece y experimentamos el fracaso, la muerte, el vacío, pero si se soporta el dolor experimentado en esos momentos, ocurrirá lo que acontece con la flor, que aunque se abre para luego morir, a cambio deja fruto. Para que este proceso se pueda realizar en la vida humana es necesario aceptar la crisis con el dolor y la muerte que ello supone, como parte de la vida, aceptar la crisis como parte de la vida. Es necesario hermanar muerte y vida,
Peregrinar en esperanza es peregrinar aceptando la crisis y sabiendo que ella no es la última palabra de nuestra vida. Y 2 puntos más cortitos, voy a intentar. Incansables en la búsqueda de un gran amor. Edith nos ha enseñado que la búsqueda de la verdad y la búsqueda de un gran amor se tocan, porque buscar la verdad no es buscar algo, no es buscar una ciencia que sacie el intelecto, sino que quien busca la verdad busca saciar su corazón, y que quien busca la verdad busca a Dios aunque no lo sepa. El peregrino vive en la esperanza de encontrar ese gran amor, de dejarse en sus manos, el peregrino de esperanza o vive en esperanza, de encontrar ese gran amor, de dejarse en sus manos y no parará hasta encontrarlo. Y por último, creer en un futuro sostenido por otro. La experiencia que da esperanza y hace caminar a Edith es la experiencia de sentirse sostenida, de sentirse en las manos de alguien, de experimentar que en ella misma habita otro que es sostén y fundamento de su vida. Un sostén y un fundamento del que nos podemos fiar porque es alguien distinto a nosotros mismos. Es alguien diferente a mi yo, a mi fragilidad. Por eso puedo tener esperanza, caminar esperanzadamente. Bueno, terminado un poco deprisa, pero, pero he terminado por hoy. Con esto termino. Muchísimas gracias por vuestra paciencia, por vuestra atención y por haber escuchado como me habéis escuchado y por todos los aportes que habéis hecho públicamente y en el chat, que para mí me sirven mucho para poder seguir profundizando en Edith Stein. Mañana la segunda parte. Estrella, muchísimas gracias, muchas gracias. Como ves en el chat han salido muchas intuiciones que lo puedes grabar si quieres. Gracias. Lo tenemos, lo grabaremos también. Eso me lo Y grabas. sí, claro que sí. Y muchas gracias por Muchas tanta gracias. preparación. Pediría a las hermanas que todavía no abran los micrófonos para poder terminar, por favor. Muchas gracias por tu preparación y algo que me quedaba es esto, tenemos una riqueza tan bonita en nuestra tradición como mujeres y de estas mujeres místicas y santas que es una pena o es una suerte, más bien, si lo hablamos desde el positivo, poder explorarla. Mientras hablabas, yo me daba cuenta que esta mujer que no conocí alienta mi fe y creo que esto nos ha pasado a todas, ver mujeres o esta mujer en particular que ha sido una mujer normal. Yo creo que un gran favor que necesitamos hacernos a nosotros mismas y a los santos es que han sido personas normales. A veces parece que solo miramos a su parte de santidad y que sin embargo es una santidad arraigada en la universidad, en los amigos, en las crisis, en las noches, en la dificultad con el profesor, con los amigos que viven en los funerales. Y en todo eso, esta mujer ha encontrado la fe y nosotras también, ¿no? Alguien escribía ahora que estamos en un momento muy difícil de la vida consagrada. Edith Stein ha sido Edith Stein como la conocemos ahora. Cuando ella vivía, no vería toda la influencia de su vida. Entonces, gracias por darnos estas intuiciones. Ese preguntarnos qué es la verdad, cuál es la verdad que buscamos, que después tú definías como qué es el ser humano, qué estamos llamados a ser y que Edith Stein lo ha descubierto en ese camino de Dios. Y me imagino que en Jesús y en los evangelios. Entonces, os invito a que podamos guardar también nuestra vida interior, porque ahí se está jugando algo grande y a veces no lo sabemos. Ese ser fieles a lo pequeño y a lo grande de cada día. Y con estas palabras termino diciendo que mañana hay más. Estrella ya nos ha dado un aperitivo para lo que será mañana, que todavía nos llevará más a entrar, a profundizar.
Gracias. Gracias. Adiós. Muchas Hasta mañana. gracias, Gracias. Paula. Gracias. Very much. Hasta luego. Gracias. Adiós. Gracias. Adiós. Luego, gracias. Bye. Gracias.